La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a su podcast Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompañan un par de estudiantes de la licenciatura en Comunicación. En primera instancia presentamos a Martín Pasos Castro. Es estudiante de Comunicación en segundo, tercer semestre, por ahí más o menos. Es complicado. Martín tiene estudios en Ingeniería, concretamente en ITC. Y actualmente se encuentra pues interesado en áreas como storytelling, fotografía, actuación de voz, por lo que le gustaría dedicarse en algún momento a este ámbito. Sí, correcto. Por otra parte nos acompaña también Emilio Barroeta Ruiz. Emilio es estudiante igualmente de comunicación y él se interesa por el aprendizaje en general, no solo de su carrera, sino de pues, todo lo que sea posible. Como él mismo lo señalan. Le interesa el canto, el baile, el piano, las artes marciales, el fútbol americano, la actuación, y también le gusta la filosofía y la biología. Así pues que también estas disciplinas o áreas vinculadas al cine, al mundo del cine. ¿Sí es? Sí, es correcto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, sean bienvenidos. Un placer. A este espacio llamado Atrévete a Saber, que es un espacio pues de divulgación de trabajo de investigación que hacen nuestros colegas del claustro de la Escuela de Humanidades y Educación. Correcto. No solamente en Campus Puebla, sino también en la región Centro-Sur. Sin embargo, a partir de este semestre hemos invitado también a estudiantes que pues se han caracterizado por realizar trabajos muy bien elaborados de investigación precisamente dentro de la unidad de formación metodologías de la investigación para la comunicación, como es el caso de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, vamos a hablar sobre este artículo que lleva por título Acompañando el ente público, el efecto del framing de los medios de habla hispana en la recepción de las audiencias en la plataforma YouTube frente al conflicto palestino-israelí. Sí, no hay problema. Un análisis comparativo de CNN en español y RTV española. Correcto. Entonces, antes de entrar propiamente al texto como tal, quiero hacerles una pregunta que solemos hacer a toda la gente que nos visita por acá. Y esta pregunta inicial es, ¿por qué hay que atreverse a saber? ¿Quieres responder tú primero? Es una interesante pregunta y pues justamente pues es importante, es necesario, es esencial pues para crecer y aprender como pues personas, ¿no? Porque pues si uno se queda con solo lo que sabe hasta cierto punto de su vida, pues deja de crecer, ¿no? Y pues en ese sentido uno se atasca en la vida, entonces pues es importante, es esencial pues para los seres humanos, ¿no? Seguir creciendo, seguir aprendiendo. Entonces pues yo diría que es por eso, para no dejar de crecer. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Para mí, la propia frase como que muestra cierta descripción, porque atrévete a saber no me transmite que te falte conocimiento, sino que tal vez te da miedo adquirirlo. Okay. Entonces, pues como dicen, al menos para mí, y supongo que para Emilio también, el conocimiento es poder. Justamente como él dice, le encanta aprender de todo, y puedo compartir yo un poco este sentimiento, ¿no? Aprender de todo y poder saber qué estás haciendo en diversos aspectos. Muy bien, muchísimas gracias. Para
contextualizar, bueno, ya señalamos que este espacio pues es de divulgación, entonces lo que se procura hacer es, digamos, traducir aquellos conocimientos o aquel lenguaje inclusive que es muy técnico, de manera que sea pues mucho más accesible para la audiencia. Y atendiendo a ello precisamente en el título, que es un título pues extenso, interesante, un tanto extenso, Sí. pero hablan de framing. ¿Qué debemos entender por framing? ¿Quieres responder tú, Emi? Sí, pues básicamente nos referimos a cómo se retrata, de cierta forma, la verdad o los hechos, de que justamente pues el framing, o más bien cómo se presenta la información, ya sea con cierto título, con ciertos presentadores, con ciertas imágenes, por ejemplo, en las miniaturas de YouTube, es cómo se va ajustando este framing, cómo se quiere mostrar un hecho o incluso cómo se quiere mostrar la verdad. Nada más simplificando un poquito más la descripción. El framing para nosotros a la hora de realizar nuestra investigación es, por así decirlo, las gafas que te quiere poner el medio para que tú empieces a ver un poco más cómo ellos quieren que veas la información. Muy bien. Sería una suerte del cómo encuadran, del cómo enmarcan la información. Correcto, justamente el framing, bueno, framing es una palabra de origen inglés que viene del término frame, que es encuadrar o pues un encuadre, mostrar algo desde cierta perspectiva. Ok, perfecto, muy bien. Gracias. Ya hablando propiamente del texto, ¿por qué se han decantado para hacer su investigación específicamente en la plataforma de YouTube? Pues justamente la maestra Connie nos proporcionó esta herramienta, lo que se llama YouTube Data Tools, que nos permite recabar información de manera bastante sorprendente. Al menos en lo personal, era una herramienta que pensaba iba a costar millones de dólares, una licencia increíblemente cara de pagar o algo por el estilo. Pero no, justamente la maestra nos explicó que con esta plataforma YouTube Data Tools podemos obtener la cantidad de títulos, los comentarios, los usuarios, de toda clase de información en YouTube, lo cual pues fue un interesante atractivo para justamente investigar esta plataforma a la cual pues se nos dio mucha información y mucho acceso. Correcto, complementando un poco eso, también nos debatimos por investigar un poco Twitter, ahora X, Sí. porque es una aplicación en la que puedes ver una multitud de opiniones bastante fácilmente. De hecho, incluso checamos en X para comparar un poco las redes sociales e incluso investigar un poquito a las candidatas a presidencia, que son Claudia Sheinbaum y Xochitl, porque queríamos ver sus perspectivas, ya que las elecciones se van a hacer pronto y elegir a una de ellas podría terminar decantando a México en una dirección. Okay. El problema y el motivo por el que no quisimos ir con X es que con los cambios que se han hecho, su plataforma se ha vuelto más cerrada con la información que proveen. Okay. Entonces, la facilidad que teníamos para acceder a la información, como dice Emi, se vio reducida. Entonces, decidimos ir por una fuente de información en la que pudiéramos conseguir más información y hacer una investigación un poco más completa. Ok, muy bien, gracias. ¿Bajo qué criterios decidieron analizar dos canales como CNN en español específicamente y RTV? ¿Y por qué no canales nacionales? ¿Es mexicanos? Bueno, lo que decidimos hacer a la hora de hacer el scrapping, que se le llama esta técnica de recolección que utilizamos, es guiarnos por los videos que tuvieran más interacción, porque lo que nos interesaba mucho es que la gente comentara, que pudiéramos ver justamente la recepción, como menciona el título. Entonces hicimos este scrapping en base a la relevancia de los videos y cuando nos salieron esos videos, dentro de los resultados, por ejemplo, había muchos reels y cosas por el estilo. Videos de 60 segundos que evidentemente tienen mucho engagement porque son rápidos de ver. Entonces fuimos depurando y al final de esa depuración, los canales con más videos en nuestra lista de relevancia eran, pues, no tantos medios, por ejemplo, mexicanos, sino que los cubrían más medios internacionales, como CNN y RTV, que fueron los canales que encontramos con más videos que tuvieran contenido en español, porque eso también nos interesaba bastante, que el contenido fuera en español, porque es el relevante para México en su mayoría. Ok, muy bien. ¿Algo para complementar? Bueno, pues justamente, pues para completar un poco de Martín, que justamente agarramos estos dos canales, ya que CNN en español y RTV, como bien dijo Martín, son canales en español, pero RTV viene de España, de una nación que se ha mostrado gran aliado o en gran apoyo del pueblo palestino, y en su contraparte CNN es de Estados Unidos, el que se ha mostrado al revés, un gran apoyo a Israel al punto de financiar prácticamente todos los ámbitos del país. Entonces, por eso iba a ser una interesante comparación. Ok,
Muy bien, gracias. Y a propósito que hace un momento mencionaron el scrapping, ¿nos podrían detallar en palabras llanas en qué consiste el scrapping? Bueno, por así decirlo, el scrapping es como dije, es un método de recolección de información. Ujú. En este caso es tomar un montón de datos y ya luego irlos depurando. Entonces, YouTube Data Tools facilita bastante esto porque nos recoge todos los datos que queremos conseguir, ya que no tenemos que andar buscando en YouTube los videos por separado, sino que sencillamente damos un query, que se le llama, que es un término para buscar, y busca cualquier título o descripción que tenga esos títulos de forma relevante. Entonces, por ejemplo, cosas como hashtags o el título en sí puede tener las palabras que buscamos y nos va a botar estos datos. Okay. Ya estos datos los exportamos a una hoja en Excel, que creo que todos habremos trabajado en algún punto en Excel, porque es algo que se hace. Y ya ahí lo que hicimos fue añadir unos filtros a cada columna y depurarlo, como dije, lo que no íbamos a usar. Entonces, videos, o sea, de tipo corto, aunque son videos que sí tienen muchas views y que tal vez nos interesaba analizar, nos parecía que no tendrían tantos comentarios o tantos comentarios relevantes para nuestra investigación. Y justamente un poquito de también esta parte de dice Martín, pero yo recuerdo bien que también estos videos los tuvimos que depurar porque no presentaban el mismo framing que los videos convencionales de YouTube, ya que el YouTube Short simplemente en automático presenta el video sin ninguna introducción, pero en cambio el video convencional presenta un título, una miniatura en el cual hay que hacerle clic para acceder a tal video. Entonces la interacción de cómo se presenta el framing, al menos la introducción a la información, ¿cómo se llama? Se diferencia mucho entre estos dos tipos de video. Sí, entrando nada más un poquito más a detalle, justamente como dice Emi, quisimos también analizar las miniaturas. Entonces lo que hicimos fue, de todos los videos que analizamos, tomar las miniaturas e organizarlas por Image Sorter para ver cómo evolucionaban con el tiempo y también qué colores se destacaban. Por la parte de color no encontramos nada que nos pareciera relevante, porque más que nada eran fotos del conflicto y cosas así, entonces evidentemente era una multitud de colores, pero en el tiempo pudimos ver que, por ejemplo, plataformas como CNN evolucionaron en las palabras que tenían en la miniatura, cómo presentaban el conflicto. ¿A qué llaman miniatura? La miniatura es esta imagen que se te muestra en la plataforma de YouTube, en la página principal, que puedes ver la fotito que tienen ahí y ya decides, pues tú leyendo el título, si verlo o no. Okay. Bien, gracias. ¿Qué cuidados como audiencia deberíamos tener al sintonizar y recibir la información por parte de medios, en este caso como RTV y CNN? Justamente fue algo que tuvimos mucho en cuenta al hacer la investigación, ya que justamente teníamos justamente como estudiantes de comunicación que apenas íbamos entrando en los temas de teorías, que sería como algo como la aguja hipodérmica, pero obviamente investigando un poco más nos dimos cuenta que pues ya los medios y el público, las audiencias no van por ahí. Sin embargo, justamente como lo encontramos en los resultados, la recepción, al menos en los comentarios de videos de las personas que veían estos títulos, estos canales, sí cambiaban su percepción, al menos sí presentaban una opinión o una perspectiva que justamente se alineaba a lo que querían mostrar estos canales. Entonces, si bien es cierto, como lo dice el título, se acompaña el lente, de hecho teníamos pensado llamarle cómo se empaña esta visión, justamente es tener cuidado con esto, ya que, por ejemplo, podemos tener una percepción diferente de lo que pasó, por ejemplo, el 7 de octubre, que justamente fue cuando empezó este conflicto entre Palestina e Israel, al menos de forma escalada y desmedida. Entonces, pues obviamente también se trata de cuestionar a los medios de información, para quienes trabajan estos medios de información, porque se tiene esta perspectiva que los medios trabajan para nosotros, para informarnos, pero para quienes trabajan estos medios, ¿no? Entonces sería muy importante cuestionar de dónde viene esta información o por qué se me presenta de esta manera. Si ya vimos que dependiendo de quién cuenta la historia, es quién va a decidir quién es el bueno y quién es el malo. Okay. Bueno, justamente como dice él, nada más contribuyendo un poco, el título buscaba ser empañando, porque luego lo que hace esta información es tal vez no permitir que veas las cosas como tú quieres verlas, sino que empiezas a verlas como ellos quieren que las veas. Okay. Entonces, como yo trato de decir siempre que consumamos alguna fuente de información, sea la que sea nuestra fuente de confianza o una nueva, tomemos la información con una pizca de sal, ¿no? Porque cualquier información se puede ver cambiada. Porque al final del día, pues el ganador es el que va a decir la verdad, ¿no? Ok. Y dándole continuidad al texto, empiezan a hablar ya de cuestiones de carácter metodológico. Y precisamente, metodológicamente hablando, ¿qué diferencia sustancial han podido identificar al trabajar con métodos digitales a diferencia de los métodos tradicionales de investigación? Pues por ejemplo, al momento yo justamente de revisar los títulos y los comentarios,
justamente tuve que depurar muchos, porque si bien es cierto, gran parte fue manual, perdón. Justamente yo si lo hubiera hecho sin ninguno de estos medios digitales, sin ningún tipo de herramienta, sin por ejemplo el scrapping, probablemente al día de hoy seguiría analizando los comentarios y los títulos, porque de verdad eran miles. Fueron muchos. Entonces, justamente no solo nos ayuda a hacerlo más eficiente para que no solo quede eso, sino también es un nuevo método para saber o al menos enfocarse bien en lo que se quiere investigar. Ya que justamente tuvimos que tomar un elemento muestra, ¿no? Porque solo son 2 canales de los millones de canales que hay en YouTube. Entonces también ayuda a tener un foco mucho más centrado en lo que se quiere investigar. Pues como justamente nos comentaba la profesora Connie, que pues los métodos digitales se podría decir que es más como ver a alguien a través de un telescopio desde un edificio. Estás viendo el comportamiento desde una forma externa. No te estás presentando con la persona, no le estás diciendo, hola, te vengo a hacer esta pregunta, o hola, ¿qué opinas de esto? Directamente estás viendo el comportamiento que tienen frente a algo. Es como pues, estar analizándolo y haciendo tus apuntes en una libreta, lo cual puede hacer que se tenga cierta desconexión si no se aproxima al problema o a la investigación de la forma adecuada. Que eso también es algo que tratamos de tener bastante cuidado. Porque, por ejemplo, presentar algunos de los comentarios que algunas personas nos mostraban en YouTube podía ser pues un poco complicado, porque pueden decir cosas desde el anonimato y luego podemos presentar eso y dejar a esta persona mal parada. Por eso tratamos de presentar todo lo que investigamos sin mostrar comentarios ni los nombres, así manteniendo el anonimato de las personas que hacen los comentarios y pudiendo hacer nuestra investigación sin afectarlos a ellos. Ok, gracias. Y continuando con la línea metodológica, ¿cuál consideran que fue el principal desafío al realizar esta investigación en términos metodológicos? Pues justamente, al menos para mí, seguramente también para Martín fue algo muy nuevo para nosotros y fue como aprender estos nuevos términos de que al menos yo tenía esta ambigua percepción de que, sí, es investigar, es nada más recabar información y qué te dice esa información, pero no, con las metodologías, es un proceso de análisis de que qué información es buena, cuál no, cuál debemos analizar, cuál no, qué significa esta información, cómo se debe interpretar. Entonces, pues sí, al menos para mí fue un proceso completamente nuevo. Entonces yo diría que fue justamente eso, que al menos yo era nuevo a estos conceptos de metodologías. Okay. Yo apoyaría lo que dice Emi y también como que diría el tedio, tal vez, por llamarlo de alguna forma, porque teníamos que definir justamente una metodología para tratar de mantener la mayor neutralidad posible, ya que aunque digamos nosotros que somos neutrales, pues evidentemente no lo somos del todo, nadie es perfectamente neutral. Entonces tuvimos que definir una cantidad de criterios, que era lo que buscábamos en los títulos y en las miniaturas, para de alguna forma no movernos hacia un lado o hacia el otro. Entonces ciertas palabras o ciertos términos eran los que decidíamos que estaban de alguna manera presentando el conflicto de alguna forma distinta. Entonces justamente como mencionaba, CNN, por ejemplo, tuvo una evolución en sus miniaturas, en la imagen que usaban como presentación. Entonces de que CNN en un inicio mencionaba conflicto, ¿era guerra? Conflicto Israel-Gaza en un inicio, porque era un conflicto. Y luego evolucionó a guerra Israel-Hamas. Okay. O sea, en lugar de mencionar a Gaza, estaban empezando a mencionar más al grupo terrorista y lo mencionaban como una guerra. Okay. O sea, algo que estaba, por así decirlo, en igualdad de condiciones. Ok. Cuando señalan que parte, o más bien por parte de RTV, que hay un menor desenmascaramiento, ¿a qué se refieren? Sería un poco menos de enmascaramiento. O sea, menor comparativamente. Sí, justamente como mencioné con anterioridad, hicimos como una lista de criterios y RTV presentaba menos de estos criterios que nosotros buscábamos. Aparte de que constantemente ponían tal vez 2 videos mencionando a Israel y 2 videos mencionando a Gaza. Como que constantemente estaban mostrando las 2 caras de la moneda. Okay. Pero justamente en su contraparte en CNN sí se mostraba mucho más que se quería mostrar esta parte de que no es una guerra con el pueblo palestino porque es una ofensiva desmedida por parte de Israel. Se intenta mostrar de que sí, las fuerzas de Israel están bombardeando, están usando misiles en regiones civiles, pero es para combatir esta organización terrorista de Hamas. Entonces sí cambia la narrativa un poco. O sea, dirían que al leer CNN
podríamos identificar una suerte de apología del uso excesivo de la violencia por parte del ejército israelí. Justo una especie de justificación a sus actos. Ujú. A diferencia de RTV. Sí, RTV también, por ejemplo, tenía un video que parece bastante impactante. No me acuerdo bien del título que tenía, pero sí me acuerdo que muestran en su miniatura la imagen de una cámara de seguridad en la zona de Gaza. Bueno, no me acuerdo si es como en la línea que borda las dos. Sí. Pero el video en sí es sobre una grabación en la que se muestra como a un civil de Gaza lo arrollaron varias veces con un vehículo militar. Entonces, es como RTV te trata de mostrar, porque también luego en un video mencionan nada más como el líder de Hamas dijo cierto comentario. Entonces están constantemente mostrando ambas perspectivas, mientras que CNN pues constantemente te dice que es una guerra o que es contra Hamas. Ok. Entonces... O sea, es muy clara la postura. Ajá. Sí. CNN es como muy demarcada la postura y RTV no está... Está más que nada, bueno, esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta en nuestra investigación, pero para YouTube hay que tomar en cuenta que los medios que suben videos a YouTube más que nada lo que buscan son los clics, las views, esta interacción. Lo que se llama el clickbait. Entonces, evidentemente, RTV, pues aunque en lo que pudimos analizar no enmascara tanto, te tal vez muestra cosas más llamativas a tu vista. Okay. Entonces sus miniaturas, por ejemplo, la de la cámara de seguridad que menciono, o luego tenían una en la que estaban pues los muertos alineados en bolsas y así. Entonces, evidentemente es algo que quieren que capte tu atención. Ok. La siguiente pregunta precisamente apunta hacia allá, va en tal sentido. ¿Cuáles fueron las diferencias sustanciales que pudieron identificar en el tratamiento de la información entre CNN en español y RTV? Pues justamente como lo habíamos mencionado, de que CNN parece tener una clara postura de defensa hacia las acciones de Israel, y RTV parece tener no absoluta neutralidad, pero intenta mostrar un poco más... Un poco de ambos lados. Un poco de objetivamente decir cuál es la versión de este bando y cuál es la otra versión de este otro bando. Okay. Evidentemente exagerando un poquito la información que tienen para que la gente quiera verla. De hecho, entrando un poquito a la diferencia, analizamos también cuáles eran los videos más vistos. Y más que nada, como yo digo, me centré yo en la parte visual, en las miniaturas. Entonces, por ejemplo, CNN en su miniatura más vista, de alguna forma mostraban el heroísmo, que es como lo tratamos de abordar, israelí, porque te muestran el domo de hierro o su sistema de defensa. Y la imagen que te muestran es algo como muy cinematográfico, por llamarlo de alguna forma. Porque se muestra pues cómo están deteniendo misiles y así, ¿no? Entonces es como que te pinta o te romantiza esta defensa que tiene Israel. Mientras que RTV, su video más visto, era creo que algo de cómo África está hablando del conflicto, si no me falla la memoria. Muy bien. Ya perfilándonos hacia el final, ¿cuál es la conclusión de esta investigación? Pues que justamente los lentes que nos ponen con el framing estos medios sí pueden llegar a impactar nuestra perspectiva, ya que justamente en los comentarios analizamos que en los comentarios de CNN sí se tenía esta percepción que se alineaba con los títulos de CNN de esta como defensa o esta justificación hacia las acciones desmedidas de Israel. Y en su contraparte, en RTV, sí se mostró un poco más de ambos lados, de que si bien es cierto también había personas que defendían o incluso cuestionaban las acciones de Israel, había otros que las apoyaban en esta recepción. Entonces justamente llegamos a esa conclusión de que sí, el impacto del framing en las personas, si bien es cierto no es como la aguja hipodérmica que prácticamente alinea a los intereses de lo que quiere un medio, sí puede llegar a empañar nuestra perspectiva para tener cierta opinión sobre algo. Okay. Ajá. Pues como se menciona, es una investigación muy exploratoria. Entonces había muchas variables que tuvimos en cuenta y de la misma forma muchas variables que no pudimos tomar en cuenta. Entonces una de ellas justamente también es la aplicación donde hicimos nuestra investigación. YouTube, que la plataforma tiene su propio algoritmo que lo que busca es que te mantengas el mayor tiempo en ella, que consumas el mayor contenido y vas a la mayor cantidad de anuncios para que ellos generen un ingreso. Y esto es algo que pues también aprendimos bastante, que hay que tomar en cuenta que la información que se nos presenta, la plataforma siempre trata de ser algo que nosotros queramos ver, aunque a veces nos muestre algo que sea más visto. Entonces hay que tomar en cuenta a la hora de consumir contenido dónde lo estamos consumiendo y de quién lo estamos viendo. Entonces tratar constantemente de que la información que recibamos
si nos interesa saber más, justamente como el título del podcast, hay que atrevernos a investigar, atrevernos a saber. Ok. ¿En qué sentido creen que estos trabajos de investigación o la investigación en general, particularmente en estas áreas, en estas disciplinas, puede tener una incidencia concreta, fáctica en la realidad y transformar realidades? Pues justamente, al menos en nuestro país, justamente no encontramos de medios nacionales que hablaran del tema, pero también eso en parte pudo ayudarnos incluso a tener esta perspectiva, estos dos tipos de perspectivas de la que se tiene en España y en Estados Unidos sobre un conflicto en Medio Oriente. Entonces, pues, esto también nos ayuda a entender que tal vez los medios nacionales, como vimos en YouTube, no están tan presentes para nosotros sobre este tema porque no se quiere que se empañe nuestra perspectiva a algo que los medios no quisieran. Porque justamente, como decía Martín, YouTube es una plataforma que, como discutimos mucho, es bastante limitante. Porque justamente en nuestra investigación mencionamos que no sabemos qué comentarios fueron censurados o qué títulos fueron censurados. Y pues por lo mismo, no sabemos qué tanta información de la verdad está llegando a nosotros. Porque justamente en un país como Estados Unidos, muy posiblemente no lleguen estas narrativas de RTV. Entonces, pues también nos ayuda a cuestionarnos qué tanta verdad nos está llegando a nosotros o qué tanta información tenemos acceso a nosotros. Gracias. Para mí la relevancia de este tipo de investigación pues es bastante alta actualmente y va a seguir siéndolo yo creo con el tiempo, porque un ejemplo de por qué es relevante ahorita es la cantidad de, pues por llamarlos de alguna forma, adultos mayores que se están introduciendo a estas plataformas y que les aparece un video, lo ven, lo consumen y de inmediato dicen, eso está pasando, esto es malo, este es malo o este es el enemigo, porque... Bueno, puede sonar un poco ofensivo, una disculpa si es así, pero algunas personas mayores son muy creyentes de la información que se les presenta inmediatamente. Entonces, por ejemplo, las fuentes de noticias oficiales del país son, pues, que le confían mucho en ellas. Okay. Y nuestra generación también sigue siendo muy crédula en algunos aspectos. Es de que investigamos, encontramos una fuente que nos parece confiable y siempre confiamos en esa fuente. En lugar de estar constantemente comparando la información que recibimos de distintos medios. Entonces, me parece que tenemos que aprender a ver la información pues, de una forma más externa, por llamarlo de alguna forma. No permitir que nuestros ideales se vean tan movidos por la información que consumimos. Y por último, esta pregunta es parecida a la antepenúltima, pero es eso, parecida, no es igual. ¿Qué les deja esta investigación? En lo personal, yo no me gusta consumir contenido sobre guerras o cosas así, porque soy alguien que sufre bastante de ansiedad. Okay. Entonces todo esto me pone de los nervios constantemente. Entonces, por ejemplo, yo del conflicto nada más sabía que estaba en proceso. No sabía nada de los bandos, no sabía nada de nada. Entonces, pues, por así decirlo, me sumergí para esta investigación e investigué un poco de la historia del conflicto, cómo ha evolucionado y esto de cómo inició. Sí. Incluso pasando a la hora de hacer la investigación por un canal de una pareja israelí que se supone que estuvo presente el día como de cuando se reavivaron las llamas del conflicto. Sí. Entonces, como que sí me pareció bastante sorprendente cómo algunas cosas están pasando y pues yo me estaba manteniendo alejado de ello porque no puedo hacer nada y puedo intentar hacer algo, pero no sé si va a tener un resultado. Entonces eso es algo que a mí en lo personal me asusta de alguna forma. Muy bien, gracias, Martín. Y bueno, pues a mí en lo personal me deja dos cosas muy importantes, de que también entender que no todos los medios de comunicación van a ser honestos conmigo, al menos, con nosotros como público general, de que lo que nos van a mostrar en el framing o en la información va a ser para que se alinee con sus agendas, con sus respectivas agendas. Y pues también me deja de que el por qué es importante, creo que ya lo dije, con el riesgo de sonar monótono, pero pues porque es importante pues cuestionar lo que está pasando, no entender qué está pasando, porque si bien es cierto, Israel y Palestina están al otro lado del mundo, que detiene que un día pueda pasar algo así en mi propia nación, ¿no? Entonces pues es también importante conocer estos temas, saber por qué pasan, saber por qué se permitió que sucedieran. Entonces también me quedo con eso, ¿no? De que por eso es importante atreverse a saber, como dice el podcast, para justamente no ser manipulado, ¿no? Porque si yo no conozco mi verdad o no conozco información, alguien más me la va a decir y yo simplemente me lo voy a creer y voy a crear
toda clase de estigmas, toda clase de lentes que justamente van a alinear mi comportamiento. Ok, pues con esto finalizamos esta emisión. Ha sido un gusto recibirles. Muchas gracias por Muchas gracias invitarnos. por invitarnos. Conversar con ustedes sobre este tema muy, muy interesante, escabroso, difícil, pero considero que a la vez pues necesario conversarlo. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por seguirnos. Y no dejen de acompañarnos en la siguiente emisión y mientras tanto, no duden en atreverse A saber. A saber. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a saber. ¿Y tú, te atreves?